Muy buen día, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar nuestro libro de lenguaje y comunicación. Vamos a ver las páginas eh, 102 y 103. En esta oportunidad, niños, vamos a hablar sobre los diálogos y vamos a poder identificar, niños, los diálogos de los personajes como parte fundamental de los cuentos o de las historias, ¿ya? Ustedes saben, niños, que dentro de un cuento o una historia existen personajes y estos personajes llegan a realizar un diálogo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder nosotros a poder identificar estos diálogos de los personajes a través, ustedes saben que los diálogos también lo podemos hablar, tomar, en realidad los podemos también decir que son conversaciones, ¿no es cierto? Los diálogos es una conversación entre personas que están dialogando y están conversando. Ese es el punto, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, fíjense. Acá nosotros, ustedes están viendo la utilización, niños, del guión largo. Si ustedes se fijan, un guión largo es de esta forma. Ahí está. A ver, se los voy a poner. ¿Listo? Ahí está. Un guión largo. Exacto. Este guión largo nos va a ayudar a identificar el diálogo que se está llevando a cabo en el cuento. ¿Ya? Cuando ustedes vean este guión largo, quiere decir que están empezando a conversar los personajes de dicho cuento. Por ejemplo, dice, miren, fíjense, está el guión largo. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Le pregunta. Acá otro guión. Hola, Luisa, estoy muy bien. ¿Y tú? Le pregunta. Entonces, la utilización de los guiones largos nos van a indicar en realidad que en un texto es un diálogo. Ya en un texto, ya sea un cuento o una historia, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza entonces el guión largo, ahí está, como se los he puesto acá, ¿no ve? El guión largo, ahí está. Voy a, para que lo puedan observar mucho mejor, ahí está, se los he hecho en grande. ¿Ok? Ahí está, este guión largo, ¿ya? Para indicar que un texto entonces es un diálogo, se utiliza el guión largo cuando se habla, cuando va a hablar cada personaje de dicha historia o de dicho cuento, ¿no es cierto? Entonces, bien. Dicho esto, niños, ahora les voy a leer un diálogo, ¿ya? Vamos a leer los diálogos que van a estar dentro del cuento, ¿ya? Bien. Nos dice el cuento, los diálogos, ¿no es cierto? Leemos el siguiente cuento e identificamos los diálogos que se presentan. Ustedes saben que los diálogos se va a presentar cuando dos personajes de la historia van a empezar una conversación, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la utilización del guión largo nos va a dar la pauta de que se está empezando un diálogo, ¿no es cierto? Entonces vamos a reconocer este guión largo. Bien, primeramente voy a leer y luego vamos a identificar estos diálogos, ¿ya? Está bien. Dice, semillas de esperanza, dice. Debido a la irresponsabilidad de sus habitantes, un pequeño planeta estaba cada vez más desolado. Las últimas plantas estaban empezando a desaparecer. Los niños, Elian y Sara, no eran felices viendo en su planeta tan gris. No podían quedar indiferentes. Elian, ¿qué crees que podemos hacer para volver a tener un planeta verde? Le preguntó ella angustiada. Hace mucho tiempo mi abuela me dejó una cajita llena de semillas. ¿Qué te parece si hacemos el intento y las plantamos?
Sara sintió una gran alegría ante la posibilidad de cambiar su planeta. Le dijo a su amigo que le parecía una gran idea. Él le respondió que no iba a ser fácil, que sería necesario trabajar mucho para cuidar las plantas, pero que lo lograría o que lo logrará, ¿no es cierto? Empecemos hoy mismo, le respondió Sara, con una sonrisa en su cara. Los dos niños estaban convencidos de que juntos y con mucho amor lograrían ver las primeras plantitas que darían vida y esperanza a su pequeño planeta. Valeria Adriasola, boliviana. O sea, es una historia que ha inventado una niña Valeria. No sé si es una niña, ¿no? Pero es la persona que ha hecho este cuento se llama Valeria Adriasola y es de Bolivia. Muy bien, niños. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice que leemos el siguiente cuento e identificamos los diálogos que se presentan, ¿no? Muy bonita la historia, ¿no? Sobre el planeta, de cómo ir cuidando nuestro planeta. Los diálogos, niños, que hemos visto y ahora los vamos a identificar. Listo, lo vamos a identificar. La utilización, como les había dicho, del guión largo nos indica que nosotros vamos a poder identificar los diálogos de ambos personajes en este cuento, el guión largo. Muy bien, fíjense. Acá, por ejemplo, se está llevando ya un diálogo. ¿Por qué? Porque está la utilización del guión. Fíjense, vamos a ir marcando. Ustedes en sus libros, niños, van a ir marcando, por favor, todos los guiones largos para que nosotros fácilmente lo podamos nosotros identificar, los diálogos. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ustedes van a ir haciendo esto. ¿Ya? Con una pinturita roja vamos a ir identificando los guiones largos. Ahí nos vamos a dar cuenta de... Muy bien, ahí está. Ahí nos vamos a dar cuenta, niños, de los diálogos que hay en este cuento, ¿no? De las semillas de esperanza. Entonces nosotros podemos identificar, niños, ahí está, fíjense, nosotros los diálogos en el cual los cuales se presentan en este cuento, en este caso es el cuento, ¿no? Las semillas de esperanza. Ahí está, estamos identificando cuántos diálogos en realidad se han realizado dentro de este cuento, obviamente con los personajes, ¿no? De Elian y Sara. Muy bien, vamos a pasar, niños, a la próxima página. Bien, ahora nos dice en la consigna número 2 de la página 103, dice, respondemos las preguntas copiando los diálogos del cuento de la página anterior. Significa que vamos a trabajar con la ayuda de la página anterior. Es por eso que les he puesto yo ambas páginas, ¿ya? Y dice, ¿qué le preguntó Sara angustiada a Elian? Dice, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Lo único que ustedes van a hacer es copiar este diálogo acá, ¿no? Entonces es que le pregunto, ustedes tienen que identificar y qué diálogo. Ahora bien, nos vamos a ir a la próxima pregunta. ¿Qué le respondió Elian? ¿No? Ahora, ¿qué vamos a ver? Lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que ver el próximo diálogo. Lo único que vamos a hacer es copiar este diálogo acá. Perdón. Vamos a irnos atrás. Muy bien. Ahí está. Listo. Acá. Muy bien. El próximo diálogo. Porque fíjense que hemos identificado
los diálogos, ¿no? Y los diálogos nos indican que siempre donde hay un guión largo es donde se está llevando a cabo un diálogo dentro del cuento o la historia. Entonces nos vamos a pasar, niños, a la próxima consigna, donde dice, leemos el texto y ponemos los guiones largos donde haga falta. Luego copiamos los diálogos en la columna que corresponda. Dice, ¿no es cierto? Bien, se los voy a leer. Dice, una señora llama por teléfono y pregunta, ¿estoy hablando a la carnicería? Dice. Entonces nosotros acá tendríamos que utilizar ya un guión largo, ¿no es cierto? Porque ya hay un diálogo. Listo. Aló, que el encargado le contesta. No es la zapatería. Entonces, también debemos de poner un guión largo acá. Está muy largo, solamente un guión largo, no demasiado largo. Ok, ahí, listo. Dice, perdón, me equivoqué de número. Nuevamente, un guión largo. Listo. No importa, tráigalo y se lo cambiamos. Listo, nuevamente, un guión largo. Entonces, estos son los diálogos. Ahora vamos a identificar cuáles está hablando la señora y cuáles están hablando el encargado. O sea, ¿cuáles qué? ¿Cuáles conversaciones? ¿No? En realidad, este diálogo. Estos escritos nosotros los tenemos que identificar, niños, a dónde va a realizar, a dónde o quién es el que está hablando, quién está conversando, si la señora o el encargado. Ahora voy a cambiar de color para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Bien, entonces vamos a poner, vamos a copiar, estoy hablando a la carnicería, vamos a copiar acá. Perdón, vamos a irnos mejor con este próximo. Sí, ahí está. La primera donde dice estoy hablando a la carnicería, vamos a copiar acá porque es lo que está mencionando la señora, ¿no es cierto? Entonces lo copiamos acá. Entonces, el próximo diálogo dice, no, es la zapatería. Y eso está contestando el encargado. Copiamos eso acá. El próximo diálogo dice, perdón, me equivoqué de número. Entonces es la señora que está hablando o conversando en este diálogo. Entonces copiamos ahí y dice, no importa, tráigalo y se lo cambiamos. Dice el encargado. Entonces el próximo diálogo acá. Bien, niños, nosotros hemos identificado la utilización de los guiones largos donde nos van a indicar en realidad que se está llevando a cabo, ¿no? Un diálogo entre distintas personas. En un cuento hablamos de personajes y vamos a pasar ahora a la próxima página. Bien, acá es más que todo es para que empecemos a trabajar, dice, ¿no? Es los secretos de los diálogos. Elegimos el tema de lo que ustedes van a escribir un cuento, ¿no es cierto? Entonces ponen el título. Organizamos nuestras ideas en el siguiente esquema, los hechos. ¿Qué pasa al inicio? Ustedes saben que el cuento tiene un inicio, un desenlace, un conflicto, un final. Las partes de un cuento, recordemos que es un inicio, el desarrollo y el final. Entonces, ¿qué pasa al inicio? Y dice cuál es el conflicto principal del cuento, ¿no? En el desarrollo. Bien. Ahora, ¿qué ocurrirá al final? Lo ponen acá. Describimos a los personajes principales. Recordamos que su forma de ser se puede anotar por la manera en la que hablan, por lo que dicen, ¿no es cierto? Entonces, fíjense los personajes, ¿no? Entonces, esto lo vamos a trabajar más que todo en las clases de Zoom y lo vamos a completar juntos.
niños. Nos vemos en las clases. Chao, chao.